Participantes, muchas gracias por su asistencia. Haciendo respeto a los que llegaron puntuales, vamos a dar inicio a nuestra quinta presentación del Congreso Internacional de Ultimate, el deporte que nos une. Agradeciendo también a Neftalí por su tiempo. A manera de presentación, agradecerle a Neftalí no solo por estar aquí brindándonos su tiempo, sino por todo el compromiso que tiene con la comunidad de Ultimate y por Panamá, por ser esa persona que está dando ese granito, ser esa persona que sale de la comodidad y prefiere trabajar en situaciones muy difíciles, en las situaciones no más cómodas, pero siempre queriendo aportar el beneficio de los demás. Entonces, con ustedes, Neftalí Montenegro. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. De verdad que agradezco a la Asociación de Ultimate por esta iniciativa tan importante como este congreso. He estado conectado pues todos estos días viendo a los ponentes y de verdad que me siento bastante feliz de poder compartir hoy dándole importancia pues a esta parte de la psicología y pues hablarle un poco acerca de mi experiencia, hablarle un poco acerca de lo que he aprendido durante este trayecto, trabajando el tema de deporte y psicología, pues de hace 5 años. No soy psicólogo deportivo, es muy importante, sin embargo, voy a compartirles información desde mi expertise, desde lo que he vivido y también desde aquellos seminarios de psicología deportiva en el cual he estado presente, seminarios tanto aquí como en Panamá, como seminarios virtuales de manera internacional, y que es una gran oportunidad para poder compartir también un poco lo que como psicólogo he podido aprender en ese día a día con la parte deportiva. Si bien es cierto, pues voy a enfocarme en general en lo que es el tema de psicología del deporte para todo lo que es el fortalecimiento emocional y mental. Esto es información que puede funcionar para cualquier deporte, es muy importante. Sin embargo, lo vamos a enfocar desde un aspecto general para que sea de todo uso para cualquiera de ustedes. El tema de fortaleza emocional y mental de la psicología del deporte es sumamente importante porque vamos a hablar pues en estos minutos, vamos a hablar acerca de la importancia de poder trabajar no solamente la parte física, sino que nosotros como psicólogos, profesionales de la psicología, buscamos en los deportistas trabajar también de adentro hacia afuera. Trabajar desde la parte de las emociones, desde la parte cognitiva, desde la parte humanista, para poder desarrollar y potenciar esa parte física. Algo muy importante, vamos aquí a ir avanzando. Para comenzar esta exposición, me gustaría pues empezar explicando algunos conceptos que son sumamente importantes para poder ir entrando ya de una manera más práctica a los que son los tips específicos de fortaleza mental y todo lo que vamos a estar hablando. El tema de las emociones es muy importante conocerlo porque son respuestas o reacciones que son de tipo fisiológicas, que genera nuestro cuerpo ante cambios que se producen en nuestros entornos, en nosotros mismos. Antes de continuar, van a ver que utilizo X. Yo pues trabajo también programas que son de inclusión de género. Entonces van a ver que voy a estar usando un lenguaje de género, utilizando lo que son las X para poder incluir tanto masculino como femenino. Entonces, todo lo que son las partes de las emociones son bastante interesantes el manejo y el funcionamiento que ellas tienen sobre nuestro ser, porque es lo que nos hace reaccionar ante momentos específicos.
Las emociones nosotros, dependiendo de la situación y dependiendo de nuestra personalidad, así vamos a reaccionar, ya sea de manera fisiológica, porque vamos a tener cambios en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo les preguntara ahorita a cada uno y a cada una de ustedes qué reacciones tienen cuando sienten nervios o cuando sienten miedo, pues hay reacciones que son de tipo fisiológico. Muchos van a decir, bueno, voy a sentir como una sensación en el estómago, o voy a sentir dolores de cabeza, o voy a sentir sudoración de manos, o también les puedo preguntar qué sienten cuando tienen la emoción de la felicidad, y van a decir, bueno, pues me siento extasiado, me siento que mi cuerpo está como en un nivel alto. Entonces, las emociones nos hacen reaccionar de manera fisiológica y son importantes siempre ponerles atención porque es lo que va a determinar de alguna manera cómo vamos a reaccionar. Ahora bien, todos tenemos diferentes estilos de personalidad y en base a eso también vamos a reaccionar según una emoción en el mismo momento. Por ejemplo, si en este mismo o en este preciso momento comienza a temblar, ya comienza a haber un temblor, muchos de nosotros vamos a reaccionar de manera diferente ante el miedo. Quizás algunos vamos a quedar estáticos aquí, quizás otros vamos a salir corriendo, o hay personas que incluso pueden tener un ataque de risa. Entonces, las emociones son diferentes expresadas a nivel fisiológico en todas las personas. Sin embargo, las emociones son tan importantes porque en la medida que nosotros lo podamos controlar a nivel personal, también lo podemos controlar a nivel deportivo y son algunas de las cosas que vamos a estar viendo más adelante. El segundo concepto importante que debemos manejar es el tema de mente, ¿ya? Porque estamos hablando acerca de fortaleza mental, de fortaleza emocional. Cuando hablamos acerca de la mente, específicamente nos enfocamos en lo que son ese conjunto de capacidades intelectuales, pero que están compuestas por la percepción, por el pensamiento, por la conciencia y por la memoria. La percepción es todo lo que nosotros percibimos a través de nuestros 5 sentidos. Y esto es importante porque cuando estamos ante un juego, nosotros no solamente debemos jugar con la visión o con el oído, jugamos con nuestro cuerpo entero y con todas nuestras emociones, ¿ya? Nosotros vemos, escuchamos, olemos, sentimos e incluso degustamos, ¿ya? Dependiendo del deporte que hacemos. Entonces, nuestra mente nos ayuda a estar consciente de todo lo que es nuestro entorno. El pensamiento, que son esas ideas o esos mapas que van a venir a nuestra mente dependiendo de la situación en la que estamos. La conciencia, que en este caso particular es estar atento a lo que pasa a mi alrededor, pero también la memoria. Entonces, cuando hacemos un conjunto de emociones y mente, ambos son sumamente importantes para poder, como deportistas, tener un buen funcionamiento. Vemos entonces que, aparte de lo físico, nos componemos de estas dos partes psicológicas que son sumamente importantes y que debemos manejar. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que poner atención a la psicología del deporte? Ya, la psicología del deporte, yo en mi experiencia personal, yo realmente empecé a ver el tema de psicología dentro del deporte hace 5 años a través de un proyecto, ya, un proyecto deportivo en el cual pude aprender con una visita a Washington, D.C., pude aprender durante 15 días cómo las fundaciones en Estados Unidos utilizaban el deporte y la psicología para trabajar específicamente con deportistas en situaciones de vulnerabilidad social. O sea, de deportistas que de alguna manera tenían situaciones de pandillas, vivían en áreas rojas, tenían situaciones de falta económica, con padres en situación de violencia o ellos en situación de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, sexual u otros. A través de la psicología del deporte, lo que se busca a través de esta rama en específico es poder primero ver qué retos, ya, a qué retos se enfrenta un deportista o una deportista, ya, ante qué situaciones se va a enfrentar y cómo va a hacer frente a esas situaciones específicas. Lo segundo, que es muy importante, y es que el profesional de la psicología dentro del deporte también busca desarrollar valores. El deporte pasa, para el profesional de la psicología pasa de una esfera física y competitiva a una esfera en la cual tú puedes desarrollar valores específicos, individuales y valores de equipo, porque son dos tipos de valores diferentes. Todos vamos con valores que aprendemos en nuestra casa y nuestro entorno, pero cuando llegamos a un equipo, ya también tenemos valores específicos que tenemos que desarrollar. Lo tercero, que vemos son las barreras. Muchos de nosotros nos vamos a enfrentar a barreras mentales a la hora de jugar, ¿ya? Ansiedad,
miedo, una percepción que no es. La cuarta es que desarrollamos habilidades. Y cuando hablamos acerca de habilidades, hablamos acerca de habilidades psicológicas, habilidades blandas o habilidades para la vida. El deporte, por ejemplo, te enseña cómo manejar un conflicto. El deporte te enseña cómo manejar tu inteligencia emocional. El deporte te enseña, por ejemplo, cómo desarrollar tu autoconfianza y cómo tomar decisiones correctas. A través de la psicología y el deporte podemos desarrollar esas habilidades que no solamente funcionan dentro de la cancha, sino que también te funcionan fuera de la cancha. Algo importante de la psicología del deporte es que va a buscar que tú seas un deportista integral, que quiere decir que lo mismo que tú logras fuera de la cancha, lo tienes que lograr en la cancha, ¿ya? Fuera y dentro. Lo otro que desarrolla la psicología deportiva es la adaptación, adaptarte a las circunstancias que están pasando durante el juego. También algo importante es buscar la autonomía. Cuando hablamos acerca de la autonomía del deportista específicamente, nos referimos a que es importante que tenga la independencia también de poder tomar decisiones propias, no solamente estando en entrenamiento, no solamente estando en cancha o en juego, sino que también tenga la autonomía de poder seguir trabajando fuerte en su casa. Por ejemplo, en esta cuarentena, algo importante de todos los deportistas es la autonomía. O sea, esa capacidad de que tú tomes la decisión de estar en tu casa y seguir a un tipo de entrenamiento, ya sea físico o ya sea psicológico, para poder seguir desarrollándote. Lo otro que busca la psicología en el deporte es que tengas éxito, ¿ya? Y ese éxito es relativo, porque va a depender de los objetivos que tiene cada equipo. Y lo más importante es buscar un balance, ¿ya? Entre tu vida personal, entre tu vida deportiva, entre tu vida educativa y entre tu vida laboral. Porque cuando tú vas y eres deportista y vas a la cancha, no solamente estás cargando con la parte deportiva, sino que también estás cargando con situaciones personales que pueden afectar tu desempeño. Entonces, fíjense todo lo que podemos lograr a través de incluir dentro de los equipos o incluir dentro de tu disciplina como deportista la parte psicológica. Te va a ayudar en todos estos aspectos. Ahora bien, algo que nosotros tenemos que poner mucha atención es que durante la cuarentena, nosotros como personas, primero debemos estar desarrollando algunas capacidades emocionales desde nuestro confinamiento para poder mejorar a nivel deportivo. La parte de la psicología, como les comentaba, no solamente va a trabajar en la cancha, sino que va a trabajar en este momento también a distancia para poder que ese deportista o esa deportista desarrolle nuevas capacidades emocionales. Antes habían capacidades emocionales que eran básicas, ¿ya? Como el control de la ira, como el tema de la autoestima, que todos hemos escuchado, el tema de la inteligencia emocional. Pero ante el confinamiento, tenemos que desarrollar nuevas habilidades psicológicas a nivel personal que después vamos a llevar a la parte deportiva. Entonces, vamos a ver cuáles son esas capacidades emocionales nuevas que el confinamiento y la cuarentena nos debe estar ayudando a desarrollar a través de un profesional o a través de estos espacios como talleres o a través de la educación que busquemos y la información. Lo primero que debemos estar desarrollando o que deben estar desarrollando en estos momentos los deportistas es el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que todos tenemos para hacer frente a una situación X. Por ejemplo, los deportistas en este momento, muchos han tenido un sentimiento de frustración de no poder quizás competir o quizás no poder entrenar como siempre lo han hecho. Pero cuando tú desarrollas resiliencia, tienes que tener la capacidad, por ejemplo, de tolerar, ¿ya? De tolerancia, tener una sensación de control, que esto es una de las situaciones más difíciles durante el confinamiento, porque ahorita cuando nosotros nos mandan a cuarentena, sentimos que no tenemos el control de las cosas, pero tenemos que tomar un control de las cosas que están dentro de nuestras posibilidades. El ser humano siempre tiene dos esferas, lo que está dentro de nuestro control y lo que está fuera de nuestro control. Como deportistas, que está fuera de nuestro control, por ejemplo, las decisiones con respecto a las ligas, las cosas que diga el gobierno, las restricciones del Ministerio de Salud. Esas son situaciones que escapan de nuestro control y que nosotros debemos seguir. Pero hay otras situaciones en las cuales podemos tener una sensación de control. Por ejemplo, cómo entreno en casa, qué mecanismo voy a buscar de ser creativo y creativa para poder entrenar en casa. Los jugadores a nivel de resiliencia y las jugadoras deben tener también
un tema de retos. Tienen que tener retos diarios en casa, de qué quieren lograr. Psicológicamente hablando, los retos te van a llevar siempre a ir escalando niveles de superación. Hay un tema muy importante dentro de todos que se llama lo que es la autorrealización, que es como esta pirámide que ven. Nosotros siempre vamos a estar en la base, pero cuando comenzamos a asumir retos deportivamente hablando, tenemos que llegar a las cúspides de esa pirámide. Entonces, es bien importante asumir retos durante la cuarentena a nivel deportivo. También usar el humor, ¿ya? Algo bien importante es que muchas veces quizás o entrenamos mucho o trabajamos mucho, pero tenemos que tener en este momento un tiempo de esparcimiento para poder que nuestra mente también no esté tanto tiempo concentrado en cosas muy estrictas. Tenemos que tener tiempo de humor, ya sea para poder hacer actividades que sean divertidas, para hacer actividades que pueden ser más recreativas. Entonces, el humor es muy importante. La resiliencia como deportiva también es ser realista, que tiene que ver con la sensación de control. ¿Qué cosas puedo hacer ahora? ¿Qué cosas puedo lograr en este momento a nivel deportivo? Y lo que pueda lograr, lo tengo que hacer. El valoramiento positivo es que este momento de confinamiento tiene que ser un momento de reflexión deportivamente hablando, ¿ya? Tiene que ser un momento en el cual yo tengo que comenzar a valorar qué habilidades yo tengo y qué habilidades tengo que mejorar. La empatía también es sumamente importante. Por ejemplo, en estos momentos es bien importante que absolutamente todos los equipos, incluyendo, sobre todo, viniendo de los líderes de cada equipo y los coaches de cada equipo, ya es importante el desarrollo de la empatía. Tenemos que estar atentos a nuestros jugadores, tenemos que estar atentos a nuestros entrenadores. Algo muy importante que pueden hacer como desarrollo de la empatía en este momento como equipo es enviar encuestas a través de Google Form para saber cuál es la situación actual de cada uno de sus jugadores. Eso es sumamente importante, porque pensamos que como no estamos entrenando, cada quien está individualmente. Pero antes de saber la parte deportiva, tenemos que ver cómo están los y las jugadores a nivel psicológico, a nivel social, a nivel económico. Si alguno de nuestros jugadores en este momento tiene COVID o algún familiar tiene COVID, ¿ya? Si algún jugador está teniendo o una jugadora está teniendo un problema económico en este momento. Porque la cuarentena nos va a afectar primero a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel económico, y eso va a tener un impacto a nivel deportivo. Entonces, la empatía y estar atento a lo que está pasando con nuestro equipo es sumamente importante. Rodearte de gente que aporta, tener una actitud positiva y tener una conciencia del presente. Cuando hablamos acerca de una conciencia del presente, es bien importante que se concentren en el aquí y en el ahora. Tenemos que tener optimismo al 101%. Yo sé que esto es muy difícil y es muy complicado porque ahorita hay mucha incertidumbre, hay mucha frustración, ¿ya? Porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero es bien importante que seamos optimistas. Cuando hablamos acerca del optimismo, no es que vamos a ver todo en positivo y que todo es color de rosa, sino dentro de la situación que está pasando, deportivamente hablando, qué cosas estamos empezando a valorar. Por ejemplo, yo veo que ahora muchos deportistas han usado su creatividad, ¿ya? No tenemos acceso para poder salir o para poder ir a un gimnasio, pero hago unas pesas con cemento o hago algo para saltar con tubos. Entonces, el optimismo tiene que ver con la capacidad que tú tienes también de ser creativo ante esta situación. Lo otro es la gratitud. Algo muy importante ahora en el sentido de pertenencia que tienen que desarrollar como equipo es que aunque cueste, el líder o la lideresa del equipo tiene que preguntar todos los días por su equipo, por cómo están, saludarlos. ¿Por qué? Porque esto va a representar, aparte de empatía, es importante que estemos atentos a lo que está pasando con nuestro equipo emocionalmente. La gratitud también tiene que ver y es un taller que pueden hacer incluso a nivel virtual. Pueden comenzar a pensar qué cosas extrañan de entrenar juntos, qué cosas extraño de ir a entrenar con mis compañeros y con mis compañeras, y qué cosas agradezco que no he agradecido anteriormente a mi equipo. Entonces, el tema de la gratitud es sumamente importante y es algo nuevo que tenemos que ir desarrollando durante el confinamiento. La relación con los demás. Hoy en día escuchamos durante la cuarentena el tema del distanciamiento social. Realmente no es un distanciamiento social. En este momento tenemos que tener un distanciamiento físico. ¿Qué quiere decir? Que el distanciamiento solamente es a nivel físico. A nivel social, nosotros tenemos que seguir teniendo una relación
a distancia y a través de la tecnología con nuestro equipo, ¿ya? Hacer Zoom donde podamos decir cómo estamos. Hacer Zoom donde podamos decir cómo la estamos pasando. O hacer Zoom donde comencemos a poder planear qué vamos a hacer después de la cuarentena, en qué nos vamos a organizar, cómo vamos a entrenar ahora, qué requisitos va a haber, cómo vamos a hacer con el distanciamiento con la cantidad de personas. Entonces, tenemos que mantener la relación con nuestro equipo. Eso es sumamente importante. Lo otro es no comparar, y esto es más a nivel personal. Uno de los errores principales ahorita es que muchas personas comienzan a compararse con otros. Ah, es que esa persona está avanzando y le está yendo súper bien y a mí no me está yendo tan bien. Nos pasamos todo el día con un complejo y esto también se puede referir a nivel deportivo. Ya, yo veo que esta persona entrena, veo que esta persona tiene un espacio para entrenar, veo que esta persona está, qué sé yo, haciendo una dieta, está haciendo un nuevo sistema de nutrición y yo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué yo no lo estoy haciendo? Entonces, en vez de compararte con la otra persona, es qué acciones tú vas a tomar en este momento para poder avanzar deportivamente. Entonces, esto es bien importante. Cuando una persona comienza a compararse, sobre todo a nivel deportivo, tienen que tener atención porque ahí existe un tema de autoestima baja. Entonces, cuando tenemos una autoestima baja, nosotros comenzamos a comparar nuestra situación con otros o con otras. Tenemos que tener estrategias de afrontamiento, ¿ya? Por ejemplo, yo les preguntaría a cada uno de ustedes ahorita mismo si han sentido ansiedad, si han sentido estrés durante este tiempo, si han sentido depresión, tristeza, frustración, enojo. Y cuando tienen esas emociones, ¿qué hacen? ¿Cómo las confrontan? Hay cuatro maneras de poder confrontar la frustración y tener estrategias de afrontamiento. Están las personas que cuando tienen una autoestima baja, pasiva, son personas que ante la situación de estrés se van a ir huyendo y se van a encerrar en su cuarto y no quieren saber absolutamente de nadie. O sea, se aíslan por completo. Las segundas personas son las personas que tienen un afrontamiento ante las situaciones de frustración con una autoestima baja agresiva. Son las personas que constantemente están a la defensiva, que no le puedes decir absolutamente nada porque se rayan o se enojan, le preguntas las horas y te contestan súper mal, ¿ya? Entonces, hay una segunda manera de afrontamiento que es la parte agresiva. La tercera manera de afrontar es cuando la persona tiene una autoestima mediana. Una persona con autoestima mediana, la estrategia de afrontamiento ante una situación en particular es la persona que todo le da lo mismo. Va a decir, a mí me importa tres pepinos lo que tú me estás diciendo, a mí me importa tres pepinos si tengo que entrenar o no. Si mi coach me está mandando a hacer algo, pues tengo pereza y no lo voy a hacer, ¿ya? Y están las personas, por último, que confrontan las situaciones con una autoestima alta. ¿Qué quiere decir? Que van a confrontarlo tomando decisiones disciplinarias para poder mejorar a nivel personal. No por otros, sino por uno mismo. Entonces, algo que tienen que preguntarse es cómo ustedes confrontan el estrés en este momento. Hay que tener metas puntuales, ¿ya? Tienen que analizar si sus equipos ahorita mismo tienen metas, qué quieren lograr de aquí a una semana, qué quieren lograr después de la cuarentena, qué quieren lograr de aquí a un año. Es muy importante que se pongan metas como equipo y también metas a nivel individual. Hay que poner atención a los progresos diarios, o sea, como equipo o como deportistas, ¿qué estás logrando todos los días? Por ejemplo, el simple hecho de pararte ya es un progreso, porque te paraste. Ya el simple hecho de haber caminado por 2 minutos ya es un progreso. Entonces, tienen que preguntarse qué cosas estás logrando hoy a nivel deportivo. ¿Qué estás logrando? ¿Qué te hace falta? Y hacer un análisis realmente de eso. Ahora bien, pasamos de lo individual a cuáles deben ser a nivel deportivo y psicológico las características que debe tener un coach o una coach en este momento. Es bien importante y para mí voy a explicar un poco el tema del rol de los coach, ¿ya? O de las coach. El rol de cada uno de los coach es bien importante porque psicológicamente hablando, el coach puede representar una figura dentro de cada deportista, ¿ya? Yo, por ejemplo, le voy a contar una situación en particular. Yo, por ejemplo, trabajo actualmente para una fundación donde soy director de un programa dirigido al empoderamiento de la mujer. Y mi rol, aparte de ser psicólogo y ser director del programa, incluye que ellas en mí, ¿ya?
ven una figura que les recuerda a alguien. Por ejemplo, yo trabajo específicamente con mujeres en situación de violencia y abuso. Y hay muchas, cuando yo empecé hace 10 años a trabajar, que yo no entendía por qué yo les caía mal a la primera vista o por qué no me soportaban. Hasta que un día yo le pregunté a una qué era lo que pasaba y por qué no le caía bien, si ni siquiera la había saludado. Y ella me decía, esa en particular me dijo, lo que pasa es que usted me recuerda a aquel hombre que en algún momento me violentó, que era mi pareja. O sea, te parece físicamente, ¿ya? Te parece físicamente. Entonces, ahí yo comprendí que el rol que uno tiene como líder o lideresa en cualquier ámbito, incluyendo en el deportivo, es bien importante porque tú eres un modelo para ese jugador o para esa jugadora. Dependiendo de la actitud que tú tengas como líder o lideresa, asimismo tu equipo va a reaccionar o ciertas unidades van a reaccionar. Porque tienen que tener presente que el coach representa una figura importante en la vida de ese jugador. Entonces, tenemos que tener siempre como coach una buena interrelación. El coach y la coach a nivel psicológico no solamente tiene que fijarse en la parte física, en la parte técnica, tiene que tener un espacio para poder escuchar a sus jugadores, a sus jugadoras y poder apoyarlos más allá de la parte deportiva. ¿Qué quiere decir? Que si hay una situación personal de algún miembro del equipo, el coach tiene la obligación de ayudar a ese jugador o a esa jugadora más allá. El coach tiene que tener expertise en lo que hace, tiene que tener valores muy bien definidos, y esto es bien importante. Esto es algo que yo también he aprendido. Yo no le puedo decir a las personas que yo atiendo que tienen que ser amables si yo soy grosero. Yo no puedo decir a las personas que yo beneficio que no deben gritar si yo grito. No puedo decirle a mis jugadores que no deben decir palabras obscenas si yo lo hago. Es bien importante porque el coach tiene que tener valores definidos, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. El rol del coach es bien complicado porque es integral, ¿ya? Lo que yo hago fuera de la cancha puede determinar lo que mi jugador o mi jugadora vea con respecto a mí. Por ejemplo, yo en particular, yo no puedo decir a las personas que no fumen y yo voy a estar fumando. Entonces, hay que tener valores establecidos y ser congruente. El coach y la coach tienen que manejar sus emociones. Como uno dice en buen panameño, no te puedes ponchar. Tienes que saber controlar. Si tú tienes un control, tú le vas a dar la seguridad y el positivismo y la pasividad a tu equipo. Lo que tú eres, ya, lo que tú eres es lo que tu equipo va a reflejar. Y por último, es bien importante que el coach sepa tomar buenas decisiones. Entonces, pasamos de los jugadores a los coaches. Ahora bien, hablemos acerca, por último, de la fortaleza mental. Yo sé que es bastante información, ¿ya? Y quizás a veces un poco pesado, pero para mí es lo más importante que debo conversar o debo exponerles con ustedes hoy. En el tema de la fortaleza mental específicamente, es bien importante qué cosas a nivel cognitivo, a nivel de pensamientos, a nivel de emociones no, a nivel de pensamiento, a nivel de ideas, ya qué cosas debemos considerar. Hay varios puntos, aquí voy a hacer un poco más rapidito, ¿ya? El primero es el autoconcepto, ¿ya? El autoconcepto es qué piensa cada jugador de sí mismo, cómo se ve cada jugador a sí mismo, qué es lo que cada jugador percibe de sí mismo. Una dinámica bien importante que nosotros podemos hacer dentro de un equipo en este momento, por ejemplo, es preguntarle a cada jugador y a cada jugadora cómo se define en una palabra. Y aquí, por ejemplo, me gustaría como abrir el chat para que ustedes me digan, si ustedes tuvieran que definirse en una sola palabra, ¿cómo ustedes se definirían deportivamente hablando? En una palabra. Y de ahí parte el autoconcepto. Es qué definición tienes de ti. Si en una palabra te tuvieses que definir, ¿cómo te definirías? Ok, aquí dice apasionado, perseverante, feliz, fuerte, competitiva, capaz, íntegro, disciplinado. ¿Ok? Ese es autoconcepto. El autoconcepto es multidisciplinaria. El autoconcepto es que tú tengas la capacidad que cuando te pregunten cómo tú te defines,
tú puedas definir, ¿ya? Alguien tosiendo fuerte. Ok, a ver, seguimos. Lo segundo es la motivación. Y aquí, otra vez, voy a abrir los chats. Y la pregunta es, ante este momento de confinamiento, ¿qué es lo que te motiva deportivamente hablando? ¿Qué te motiva? Y aquí comienza un poco esa parte de análisis. Recuerden que soy psicólogo, lo voy a poner a analizarse. No tengo más opción, ¿ok? Ok, aquí por ejemplo Alexandra dice, compartir con mi equipo, aunque sea a la distancia. Oscar dice que su equipo, José dice de crecer. Sebastián dice que el mundial. Carolina habla acerca del gusto por el deporte. Keini habla acerca de volver a la cancha. Ben de ser flexible. Miren, hay muchas cosas que lo motivan. O sea que su nivel de motivación es mucho más alto que autoconcepto y está bien. Porque en la medida que te definas, pero te motives, está perfecto. Saber que un día vamos a volver a jugar, mejorar con el equipo fuera de la cancha, mi equipo, barrios, crear unidad. Perfecto. ¿Ok? Lo tercero es la autorregulación emocional. Y aquí, si quieren compartir, a mí me gustaría saber cuál es la emoción que más han sentido durante el confinamiento. Felicidad, tristeza, nervios, miedo, frustración, estrés, ansiedad, bipolaridad, dicen mucho. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Ante este momento de confinamiento, ¿cómo se han sentido? Ok, muy bien. Aquí dice ansiedad, ansiedad, estrés y ansiedad, encierro, pereza, ansiedad, nervios, cansancio, enojo, ¿ya? La autorregulación emocional es sumamente importante porque nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos sintiendo para poder controlarlo, ¿ya? Hay muchas maneras de autorregulación. Este tema es bastante amplio en el tema de autorregulación, que no me daría el tiempo de tocarlo aquí con ustedes, pero hay algunas técnicas importantes que son muy comunes y que muchas veces lo hemos escuchado en algún momento, y es que cuando sentimos algún sentimiento, una emoción negativa, es bien importante cambiarla por una positiva. Por ejemplo, si yo en este momento estoy sintiendo estrés o estoy teniendo un pensamiento negativo, yo tengo que hacer un stop mental y ponerme a hacer una actividad nueva. El tema de lo deportista es bien importante porque cada vez que tú sientas una emoción que es negativa, tú puedes de alguna manera acumularla y empezar a entrenar y botarla a través del entrenamiento. Entonces, es bien importante que como deportistas puedan tener esa autorregulación a través de la actividad física, ¿ya? Ok, otras a nivel mental, vamos a avanzar aquí. Ok, otras características que debemos ir desarrollando es el tema de valores. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta totalmente diferente, ¿ok? A nivel familiar, durante el confinamiento, ¿qué valor piensan ustedes que es importante que deberían estar aplicando ahorita mismo? Por ejemplo, algo que yo he hecho con mi familia, ya ha sido el valor, y suena cursi, es el valor, bueno, ahí están ya algunos. Yo he trabajado todo a base del amor. Ajá, Oscar, amor, unión, solidaridad, disciplina, ¿ok? Paciencia, ¿ok? Entonces, es bien importante ir ahorita estableciendo cuáles son los valores que vamos a ir desarrollando. Honestidad, pasión. Yo les quería, por ejemplo, contar de que el tema de la honestidad ha sido sumamente importante del confinamiento, ¿ya? Por ejemplo, el tema de, sí, y cosas tan sencillas que nos pueden definir como deportistas. Porque acuérdense que lo que yo hago en mi casa, en teoría, es lo que muchas veces puedo hacer en mi ambiente deportivo. Por ejemplo, a nivel de la honestidad, temas tan comunes de, por ejemplo, me agarro 4 o 5 bonos en vez de uno. Cosas tan sencillas como esa, ¿ya? Entonces, tenemos que poner atención a cuál es nuestra escala de valores en este momento a nivel personal, porque lo que yo aprendo ahora es lo que yo voy a llevar ahora cuando la cuarentena termine a la cancha. Eso es sumamente importante, ¿ok? Proyecto de vida. ¿Qué meta tengo? Y estas metas tienen que ser en este momento a corto plazo. No es bueno hacer metas ahorita a largo plazo porque
¿Por qué? Porque ahorita hay un tema de incertidumbre, ¿ya? Todos los días hay nuevas reglas o nuevas normas a través del MINSA. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es tan sencilla como que me digan qué quieren lograr de aquí a una semana. ¿Cuál es su meta de aquí a una semana? No hay. Estoy preocupado. Ok. A ver cómo hago para deshacerme de estas libras de más. Ok. En cualquier área, Carolina, a nivel personal, familiar, en cualquier área. Terminar, leer un libro nuevo, hacer un trabajo de movilidad antes de dormir, terminar de leer una novela, volver a hacer ejercicio después de la recuperación quirúrgica, tener más disciplina con mi dieta, ser más fuertes que antes, comer menos, sobrevivir, cumplir mis metas, no enloquecerme, terminar de estudiar lo que tengo pendiente, hablar más con la familia, entera de proyectos de trabajo. ¿Ok? Eso es sumamente importante, ¿ya? Es importante tener metas a corto plazo. El número 6 es el afrontamiento. Y aquí les voy a preguntar, en este momento de cuarentena, ¿cómo han reaccionado ante la ansiedad? ¿Cómo han reaccionado ante la ansiedad en la cuarentena? Ok, corriendo por las escaleras, con rabia, haciendo ejercicio, entrenando. Al principio comía mucho, respirando hondo, haciendo ejercicio y comiendo, tratando de hacer actividades, llenando mi agenda, bailando, entrenando y comiendo. Todo eso son características de afrontamiento, ¿ya? Entonces tenemos que saber cómo estamos afrontando y lo tenemos que afrontar de una manera positiva. A nivel deportivo, vuelvo y repito, el tema de mantenerse haciendo ejercicios es una manera de drenar nuestras emociones, ¿ya? Y también hacer cosas diferentes. Tratar de leer un libro, tratar de aprender algún instrumento musical, jugar. Hay gente que me dice, bueno, yo ahora cada vez que estoy estresado, agarro y hago TikTok. Esa es su manera de afrontamiento, hacer TikTok, está bien, no pasa nada. Pero es bien importante buscar estrategias de afrontamiento, es bien importante tener una rutina, ¿ya? Una rutina. Yo le digo siempre a las personas, independientemente que estés en casa, apenas te levantas, tienes que bañarte y cambiarte. No es que vas a estar en pijama todo el día, porque tienes que mantener una rutina, ¿ok? Vamos a seguir acá. No sé por qué nos pasa. También tenemos que tener un control atencional. Yo no sé si a ustedes les ha pasado durante la cuarentena, a mí sí me pasa mucho, que se me olvidan las cosas. ¿Ya? Voy a hacer algo y de repente se me olvidó qué era lo que iba a hacer. O se me olvida dónde dejé mis lentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en esa situación es que estamos en un momento de mucha ansiedad. Entonces tenemos que aprender a tener las características de afrontamiento que nos ayuden a concentrarnos. Y lo que le expliqué anteriormente, que es el tema de la resiliencia, que como ya vimos, pues son muchas características, ¿ok? Una de las últimas cosas que les quería compartir ya es esta investigación. Bueno, para los que no conocen, pues yo pertenezco a la Fundación Barrios Panamá, donde soy el presidente y soy el psicólogo de la fundación, y lo que nosotros nos dedicamos es a trabajar con adolescentes en situaciones de vulnerabilidad social a nivel deportivo con el Ultimate Frisbee para poder ayudarlos a nivel psicológico, educativo y deportivo. Hace unos 2 años atrás, una universidad que se llama UMESIT acá en Panamá, en La Chorrera, que es donde nosotros practicamos, decidió hacer una investigación al equipo para determinar cuáles son las características que representan un éxito en el equipo. El éxito tiene una connotación diferente para cada uno, ¿ya? En el caso de nosotros, que trabajamos la parte psicológica sobre todo, el éxito se define en la actitud positiva que mantiene el equipo ante el afrontamiento de la pérdida de un juego o ganar. Esta investigación por estudiantes de psicología del UMESID se trató de investigar en el equipo por qué el equipo, independientemente de los resultados, siempre se mantenía con una actitud positiva. ¿Ok? Eso, para nosotros, la actitud positiva es un éxito dentro del equipo. Esta investigación incluyó varias cosas. Encuesta a cada uno de los jugadores,
cada estudiante de psicología hizo una encuesta a nivel observatorio de cómo los jugadores competían, cómo jugaban, cuáles eran sus actitudes en la cancha y fuera de la cancha. Dentro de los resultados que esta investigación arrojó y que la revista la lanzaron el año pasado para Centroamérica a nivel de investigaciones científicas psicológicas, los resultados que determinaron el éxito del equipo, primero es la motivación intrínseca. Cuando hablamos acerca de la motivación intrínseca, es qué motiva a nivel personal a cada jugador a mantenerse dentro de un equipo. La motivación intrínseca, por ejemplo, en el caso del equipo de Barrios, que es un equipo junior, la motivación intrínseca radica en que ellos y ellas sienten que están creciendo a nivel deportivo. Lo segundo es que ellos y ellas sienten que hay una motivación hacia el estudio. O sea, que a través del deporte lo estamos ayudando, ya sea a regresar a la escuela o a seguir estudiando. La segunda actitud de éxito dentro del equipo es la perseverancia. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso particular de nosotros, el año pasado nosotros ganamos los 3 torneos junior, pero veníamos de trabajar por 4 años, siempre prácticamente que perdiendo los juegos. ¿Ya? Entonces, la perseverancia también se define en la capacidad que tenemos como equipo y como jugadores para poder agarrar aquellas situaciones negativas y poder que nos motiven a seguir adelante. La perseverancia también, en el caso particular de los jugadores, se define en cómo afrontan situaciones personales y familiares para poder tener un buen desempeño deportivamente hablando. Y por último, algo que se llama estimulación psicoafectiva. Y la estimulación psicoafectiva se define tan sencillo como un sentimiento de familia. Todos los jugadores y las jugadoras deben sentir que su equipo es una familia donde puedo ser yo mismo y yo misma, donde puedo buscar ayuda, no solamente deportivamente hablando, sino también ayuda como consejos, cuando me siento mal, cuando quiero hablar. Entonces, el sentimiento de familia es sumamente importante. Entonces, esta investigación arrojó que estas 3 aristas son importantes para el éxito de un equipo. La motivación intrínseca, que es la motivación de cada jugador, que eso ustedes lo pueden hacer a través de un taller donde simplemente le das un papelito a cada jugador y le dices qué es lo que te motiva a estar en el equipo. La perseverancia, que es a pesar de las dificultades, afrontarlo de la mejor manera. A nosotros nos pasaba mucho, y Shirley y Sebastián que están aquí no nos dejarán mentir, que cuando se perdía un juego, el psicólogo y los 2 coaches estábamos súper estresados y los pelados y las peladas estaban súper contentas, seguían jugando fuera de la cancha, se reían y nosotros que, hey, pero Fren, perdimos la final o perdimos para ir a la semifinal. Y ellos estaban felices de la vida. Por ejemplo, esta foto fue después de perder una semifinal. Ya nosotros los coaches ya estábamos tranquilos, pero ellos estaban así de felices por el simplemente hecho de estar allí. Entonces, eso es afrontar de una manera positiva y el sentimiento de familia. Y por último, ¿ya? Algo bien importante es que el éxito lo define, en conclusión, estas características. El éxito lo define la concentración, la motivación, la autoconfianza, que está definido por creer en uno mismo, creer en una misma, pero también creer en equipo, ¿ya? Hay muchas veces que cuando el equipo va mal, nos queremos ir del equipo y queremos ir para otro equipo que le vaya mejor, ¿ya? La autoconfianza se define en cosas tan sencillas como esa, ¿ya? Que es la capacidad que aunque tu equipo no es el mejor, deportivamente hablando, tú confías en que vas a seguir allí. Tú confías en que ese es tu lugar. Y algo que yo he notado mucho es que la gente cambia mucho de equipos. Es como que o crea uno nuevo de repente. Y que no, ya no estoy cómodo, creo un equipo nuevo. Y entonces tienes un montón de equipos y ya tú no sabes quién está en cada equipo, ya tú no sabes quién es quién. ¿Por qué? Porque comienzas a perder también una identidad. Eso que tú llevas en tu pecho y en tu camisa, esa es tu identidad. Y eso es lo que a ti te define como jugador. Es lo que a ti te define como equipo. ¿Ya? Que tú tengas ese logo allí, tú dices, hey, este es mi equipo. Sea lo que ustedes digan, sea lo que los demás digan, este es mi equipo. Y ahí defines la autoconfianza del equipo. El control de la presión. Hey, si voy perdiendo, vamos a seguir para adelante. Va 20-2, ok, vamos a seguir para adelante.
pero tenemos que seguir, tenemos que terminar. El tema de la relajación y la visualización, por ejemplo, algo que utiliza mucho Sebastián, que es el coach del equipo, es que él acuesta a sus jugadores y a sus jugadoras y hace visualización, ¿ya? Le dice, por ejemplo, acostados con los ojos cerrados, a veces algunos se duermen porque se relajan tanto, y es decirle y visualizar cómo tú te quieres ver en la cancha, qué tú te quieres ver haciendo en la cancha, cómo tú te ves al final del partido. Entonces, eso es sumamente importante. Y por último, la cohesión grupal, ¿ya? La cohesión grupal es lo más importante. Algo que yo he aprendido del sentimiento de familia, la cohesión grupal, es que sientes la necesidad de estar siempre con tu equipo, ¿ya? Ayer, por ejemplo, hicimos una dinámica fácil en el WhatsApp y fue preguntarles que qué extrañas del equipo. Y lo más interesante es que las cosas que se extrañan son las cosas que tienen que ver con sociabilización. Por ejemplo, del equipo yo extraño conversar antes de ir a hacer los entrenamientos. Del equipo yo extraño que antes de ir a hacer un juego, ver cómo tal fulano, en vez de agarrar un emparedado, agarra dos, ¿ya? Y Neftalino sabe que agarró dos y nadie dice nada porque tiene hambre. Entonces, eso a mí me causa una motivación y una cohesión grupal. Ahora les pregunto a ustedes y vamos a abrir el chat. ¿Qué extrañan de su equipo? ¿Qué extrañan de su equipo? Y quiero que sean un poco más románticos. No digan que, yo extraño hacer 1 hora de entrenamiento. No, vámonos a la parte humana. Porque tenemos que irnos a la parte humana porque eso es lo que nos va a cohesionar emocional y mentalmente. Entonces, ¿qué extrañan? La diversión, reírme y el bullying. Solo estar juntos literal, la amistad, los chistes, reírme con mis compañeras, reír con todos, molestarnos entre todos y restarnos en la cancha. A cada una de mis amazonas, cabrear a Sebastián, ese Shirley seguramente, reírme, hacer bullying, fraternidad, reírnos, compartir más allá de la cancha, molestar, las pechadas, ¿ok? Hay que empezar a comprender que los equipos son una familia. Si tú estás teniendo problemas y dificultad en tu casa, y tú vas a practicar con tu equipo y vas a encontrar exactamente lo mismo, ya no te va a gustar el equipo. Pero si tú encuentras en tu equipo algo diferente a lo que siempre has tenido, entonces ahí vas a comenzar a tener un sentido de pertenencia. Y lo más importante de un equipo a nivel de la fortaleza mental y emocional es que tienen que dejar a los jugadores y a las jugadoras ser ellos y ellas mismas. Algo bien importante es que tenemos que empezar también en los equipos para crear sentido de pertenencia, unidad y cohesión. Tenemos que empezar a integrar temas, por ejemplo, de género. Es hora de que dentro de los equipos comencemos, aunque lleve más tiempo, a hablar en femenino y en masculino, porque eso te da sentido de pertenencia. Es bien importante que dentro de los equipos, sobre todo los masculinos, comencemos a hablar acerca de temas de género también, de lo importante que es cuando yo voy a ver un juego, ¿ya? Del equipo femenino, no es que yo voy a lujuriar y a ver a la mujer como objeto sexual, yo voy a ir a verla deportivamente hablando. Y esto es bien importante porque si tú trabajas esto dentro de tu equipo, eso también te va a producir un tema de fortaleza mental, psicológica. El tema de diversidad también es importante tomarlo en cuenta hoy dentro de los equipos. Y cuando hablamos acerca de diversidad, es bien importante comenzar a entrenarnos y comenzar a tener conocimientos sobre temas LGBTQ. ¿Por qué? Porque los equipos tienen que tener una cohesión grupal. Y eso solamente lo vas a conseguir si comienzas a tumbar tabús dentro de los equipos. Y eso ayuda a la autoconfianza y a la autoestima de tus jugadores y de tus jugadoras. Pero al final ser ellos mismos es importante. Y por último, yo sé que los pelados de barrios me van a matar por este video, pero yo quiero enseñarles este último, que es un video. Este video es del 2017, cuando tuvimos la oportunidad de llevar a 12 chicos de Ciudad del Niño, que es un albergue. Los llevamos a Medellín, Colombia, a través de las donaciones de toda la comunidad de Ultimate, a quien siempre le agradezco un montón porque nos apoyan un montón. Y logramos que 12 jugadores fueran a representar a Panamá Oeste en el torneo Ultimate de Oro. Íbamos con muy grandes expectativas, ¿ya? Y este video, quiero que lo vean y después les voy a explicar qué había pasado antes de este video, ¿ya? Entonces, esto también tiene que ver con ser uno mismo
con fortaleza y autoconfianza. Que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas ali, fica loucona e se joga pra gente. Olha assim pra ela. Después hace otro ritmo, por favor. Está bien, pana. Carmen, el tuyo, Carmen. El tuyo. Ok, ahora les voy a explicar. Esto fue después de haber ganado el único juego en el torneo. Después de haber perdido 4 juegos, ganamos solamente 1. Y ese único juego que ganamos fue ante el subcampeón del año pasado, o sea, del año anterior. Entonces, la actitud del equipo, por su fortaleza mental y emocional, fue como si hubiésemos ganado todo, ¿ya? Y esto que representa ser ellos mismos. Muchas veces somos tan disciplinados, somos muy técnicos, pero deportivamente hablando, tenemos que ser también humanos. Y esto marcó un hito para el equipo de Barrios Panamá, porque después del 2017, nosotros hemos tenido solamente la deserción de 2 personas nada más en el equipo. Nuestros niveles de deserción son muy bajos, son del 1% aproximadamente. Y eso se define en el éxito de todo lo que les he comentado anteriormente. Entonces, quería finalizar con ese video viendo un ejemplo de fortaleza mental, de fortaleza emocional, de ser uno mismo y una misma, y al final de cohesión grupal. Bueno, entonces estos son nuestros contactos de la fundación y pues vamos a abrir a preguntas, si te parece, José. Sí, claro, cómo no. Muchísimas gracias, Neftalí, por toda la información que nos has dado. Igual, todas las preguntas por el chat, yo se las voy a ir leyendo a Neftalí. Bueno, mientras tanto, Neftalí, yo quiero hacerte la primera, bueno, ya llegó una. ¿Cómo podemos trabajar en crear una sola sintonía en metas como equipo? De Alexandra. Ok, Alexandra, mira, es muy importante primero establecer cuáles son las metas individuales. Hay un tema de expectativas. A veces los jugadores llevan expectativas, cada uno diferentes al equipo. Entonces, es bien importante primero conocer cuál es la expectativa de cada jugador y de cada jugadora. O sea, ¿qué esperas de este equipo? Pero también qué tú esperas entregar al equipo. Y después de que sabemos las expectativas de cada uno, pueden hacer un taller donde va a ir saliendo la expectativa grupal o las metas grupales. Y las metas grupales van en diferentes áreas. Primero, ¿cuáles son los valores grupales? Como equipo, ¿qué valores nos definen? Qué sé yo, la diversidad, la honestidad, el respeto, la solidaridad, la disciplina. Y lo segundo es entonces establecer las metas individuales para después trabajar en las metas grupales. Algo muy importante que yo siempre recomiendo es que muchas veces pensamos que todo tiene que ser entrenamiento físico, pero también deben agarrar un día para el entrenamiento mental y establecer metas. Así no entrenen, pero dediquen un tiempo a eso específicamente. Ok, tenemos otra pregunta de Ana Moreno. ¿Cómo se puede trabajar la autonomía deportiva de tus jugadores? Es decir, si tenemos jugadores que no están motivados en esta época de cuarentena, ¿cómo podemos motivarlos para que su autonomía aumente? Bueno, lo primero es que debemos comprender que ante la situación hay mucha frustración. Vuelvo al mismo tema. O sea, primero tenemos que irnos más por la parte humanista. O sea, en este momento de cuarentena tenemos que detectar cuál es la realidad emocional, personal y económica de nuestro equipo y saber de que todo lo que nosotros mostramos es solamente la punta del iceberg. O sea, la punta del iceberg es nuestra actitud, pero debajo de esa actitud no vemos qué otras cosas pueden estar pasando. Entonces es bien importante preguntar qué está pasando. Si la persona se le hace difícil hablar, manda una encuesta virtual y que la persona lo llene para poder establecer qué es lo que lo está desmotivando. Algo importante también es trabajar los reforzadores. Aunque nosotros seamos deportistas y seamos grandes, los reforzadores es indispensable en qué cosas yo voy a lograr si yo hago eso, si yo hago esa tarea. Entonces es bien importante ir estableciendo qué te desmotiva, qué desmotiva al equipo y después de eso ir trabajando cómo yo lo voy a reforzar
y a través del ejemplo. No es fácil porque ahorita hay otras prioridades. La gente está pensando ahorita cómo produce dinero, la gente está pensando ahorita si va a trabajar o no después de un mes. Ahorita hay otras prioridades, entonces también tenemos que saber que hay otras prioridades en este momento, pero si las conocemos, después vamos a poder trabajar en esa motivación. Bien, tenemos otra pregunta de Sebastián, dando continuidad a esto del ejemplo. Por ejemplo, no gritar cuando además de ser coach, eres jugador. Como coach es más fácil mantenerte calmado, pero a veces, como jugador, al estar ante un estímulo físico, te frustras más fácil. Exacto, ahí es bien difícil. Cuando tienes el rol de coach y de jugador, tienes que mantener los mismos valores y las mismas actitudes exactamente en las dos posiciones, ¿ya? Sobre todo si tú como coach y eres jugador y tu equipo donde coachas te está viendo, el día de mañana tú no vas a ser congruente con lo que estás diciendo. Si tú como jugador gritas, te enojas, qué sé yo, pierdes el control, y después tus jugadores y jugadoras te ven y como coach le dices que no lo hagan, no estás siendo congruente. Entonces tienes que mantener el mismo nivel de valores, desarrollo personal y motivacional en las dos áreas. Y si no, tienes que decidir. Si no puedes ser íntegro en las dos, tienes que decidir eres uno o eres el otro. Bien, tenemos otra pregunta de Oscar Ríos. ¿Qué clase de retos nos podemos poner para mejorar a nivel mental y físico? Bueno, a nivel físico, aquí hay otros expertos que podrían decirlo, pero si te puedo hablar a nivel mental. O sea, a nivel mental, algunos de los retos importantes que tienen que ir pensando ahorita, y siempre yo sueno romántico, y por eso a veces la gente dice que, ay, que los psicólogos todos son románticos, pero no. Algo que a nivel de reto mental tienen que ir tomando en consideración en este momento, es que tienen que ir haciendo un listado de qué cosas han mejorado a nivel personal y qué cosas no han mejorado a nivel personal, ¿ya? Dentro de también tu ambiente, qué capacidades en este momento te hacen falta para cuando regreses a la cancha. Entonces, es bien importante ahorita, tienen que agarrar la cuarentena a nivel emocional como un tema de reflexión. O sea, realmente, ¿qué es lo que me está haciendo falta? ¿Qué cosas he cambiado y qué cosas he desmejorado? Porque también es importante pensar qué cosas no he cambiado y que me hagan falta cambiar. Otra pregunta acá de Shirley. ¿Qué has aprendido de la manera como manejan las emociones los chicos y las chicas de barrios? Wow, podemos hacer una charla de 1 hora sobre eso porque es bien importante. O sea, algo que yo he aprendido del tema de las emociones, sobre todo con los chicos y las chicas de barrios, que depende mucho de su situación personal, ¿ya? Y vuelvo al mismo punto. Por eso es importante conocer la situación personal de cada jugador, porque tú tienes que hacer un trabajo individualizado. Yo sé que es un equipo, hay cosas que podemos trabajar como equipo, pero hay otras cosas que debemos trabajar de manera individual. Y cuando es temas de emociones, tenemos que trabajarlo de manera individual. Algo bien importante que nosotros siempre hablamos, por ejemplo, en el equipo, y vuelvo y repito, es el sentimiento de familia. Por ejemplo, a mí muchos me ven como su papá. Entonces, esa situación es bien importante porque yo tengo que ser muy congruente y tengo que estar atento a sus emociones, no solamente durante las 2 horas de práctica, sino que tienes que ser 24/7. Entonces, es muy importante ser 24/7 para estos temas emocionales también. Bien, tenemos una pregunta desde Argentina. ¿Qué estrategias usarías en los entrenamientos para poder abordar aspectos mentales de tus jugadores, jugadoras y ayudarlos a fortalecerlos? Bueno, hay muchas dinámicas que se pueden utilizar a nivel de juegos que no necesariamente son deportivos para poder desarrollar a los jugadores y a las jugadoras a nivel mental. ¿Ya? En mi caso particular, yo uso dinámicas lúdicas, ¿ya? Por ejemplo, he utilizado cosas tan sencillas para la concentración como algo que se llama el juego de la ardilla, que algunos de los equipos de Ultimate lo han hecho, ¿ya? Y que es un juego de agilidad, lo pueden buscar, se llama así, la dinámica de las ardillas. Y es ardilla y casa, donde los jugadores se dividen en 3, ¿ya? En equipos de 3, donde de esos 3 jugadores, 2 son la casa y 1 es la ardilla, y tú das instrucciones para que ellos se vayan moviendo. Es divertido, es algo que se usa en juegos de primaria, pero que a nivel deportivo te va a ayudar a desarrollar, por ejemplo, la velocidad mental,
te va a ayudar a desarrollar la concentración a través de las instrucciones cortas y también la agilidad mental de poder tomar decisiones rápidas. Entonces, yo lo que les quiero recomendar es que siempre piensen en que no todo es deportivo, sino que también a nivel lúdico hay una cantidad tremenda de dinámicas que les puede ayudar. Bien, tenemos la pregunta de Kenny Salamanca. ¿Cómo hacer para que los jugadores pierdan el miedo a ser románticos o a decir sus emociones sin miedo? Es bastante difícil, pero no imposible. Lo primero que yo les quiero recomendar, y es cuando regresen de la cuarentena, ya ese primer día, aunque tengan muchas ganas de entrenar, tomen un tiempo para hacer un círculo, sentarse y hacer preguntas tan sencillas como ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Así como lo que acabamos de hacer ahora, pueden hacer un cuestionario. Hay algo que pueden buscar que se llama círculos restaurativos. Los círculos restaurativos es una manera para poder expresar tus emociones sin sentirte expuesto o expuesta. Y los círculos restaurativos también te ayudan para lo que es el manejo de los conflictos. Y es tan sencillo como hacer un círculo, hacer un cuestionario, ¿ya? Donde tú vas preguntando, haciendo preguntas a cada jugador para que vaya manifestando lo que siente. Y puede ser preguntas muy sencillas, desde qué color te gusta, desde qué comida te gusta, hasta decir cómo te sentiste durante la cuarentena. Lo importante es que después del confinamiento es bien importante que ustedes conecten como equipo a nivel emocional y humano, preguntando cómo te fue. Cosas tan sencillas como esa. Bien. Tenemos otra pregunta de Wasdi Grimaldo. Veo que en tus procesos se enfocan más en definir objetivos, conocer lo situacional del deportista. Es decir, ustedes como líderes no se preocupan en motivar. ¿Por qué saben la motivación es intrínseca o me equivoco? A ver, vamos a ver si comprendí la pregunta, ¿ya? Realmente la motivación, cuando hablamos acerca de intrínseca, tiene que ver con qué te motiva o cómo te sientes que te desarrollas personalmente dentro de un equipo, ¿ya? Cuando hablamos acerca de esa motivación, en el caso, por ejemplo, particular del equipo junior, por ejemplo, algunos sienten que les motiva a ir porque es una manera de no estar en su casa, porque quizás en su casa hay muchos problemas, entonces les motiva a ir al equipo. Por eso es que les comentaba que es importante que nosotros seamos diferentes a la casa. Tenemos que ser más humanos dentro del equipo. La motivación, por ejemplo, que une al equipo es el tema educativo, de que independientemente de cómo me va en la escuela, me siguen ayudando para mejorar la escuela y me siguen ayudando para estar en el equipo. Entonces, el tema de la motivación sí es importante porque también tenemos que preguntarles qué cosas quieren lograr y va unido con las metas. Entonces, la motivación también va mucho más allá de poder saber o establecer también algunas actividades diferentes. ¿Por qué? Porque a veces como equipo solamente hacemos deporte, pero algo que nosotros hemos descubierto es que a los muchachos y a las muchachas les motiva, por ejemplo, salir un día a pasear, cosas tan sencillas como eso, o les motiva ir un día como equipo a comer pizza. Entonces, a veces pensamos que la motivación es como que sí, tú puedes adelante, pero hay actividades que son también motivos de motivación. Tenemos otra pregunta de Ultimate Without Borders. ¿Cómo podríamos alentar a los muchachos, muchachas que por primera vez están conociendo este deporte, ya que se sienten aburridos porque no es fútbol u otros deportes Ok, más conocidos? te voy a decir cuál fue la fórmula de Barrios. El primer año que hicimos Ultimate fue bien difícil porque los pelados decían de que ellos no eran perros para estar correteando un disco. Y yo dije, eso es como de perro, o sea, estar correteando ese disco no tiene sentido. Entonces hicimos varias cosas, ¿ya? Lo primero es que nos dimos cuenta que el 99.9% amaban el fútbol y eran futbolistas. Entonces lo que hizo Sebastián, que es el coach, es que él comenzó a relacionar entrenamientos de fútbol con entrenamientos de Ultimate para que ellos se dieran cuenta que, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, habían cosas muy parecidas que les podía ayudar tanto en el Ultimate como en el fútbol. Entonces, lo primero fue como relacionar eso. Lo segundo que nos ayudó mucho
fue que el equipo viese a un equipo avanzado jugar. Entonces, nosotros invitamos en ese entonces a jugadores a través de la asociación de Ultimate e hicieron una demostración. Y cuando los pelados veían que saltaban hasta arriba, que se lanzaban por los discos, que se tiraban y se ensuciaban, que corrían a otro nivel, ellos se dieran cuenta que el deporte sí era para ellos. Entonces, es bien importante, primero, que ellos lo vean y preguntarle qué entienden por Ultimate, porque piensan que es correr discos y ya. Entonces, va mucho más allá. Ok, vamos cerrando con estas dos últimas preguntas. ¿Cómo se puede tratar el ánimo del equipo durante un partido el cual vayas perdiendo? También desde Argentina. Ok, esta pregunta tiene algo muy de fondo que les puedo explicar como en 2 segundos, ¿ya? Algo bien importante es que ustedes tienen que definir, por ejemplo, cuál es la actitud del equipo primero ante la pérdida. ¿Ya? Recuerdan los 4 estilos de reacciones ante el afrontamiento. Si tu equipo reacciona de manera pasiva, que es de que, hey, ya perdimos, vayamos para adelante, dejemos eso así, es la primera reacción de un equipo ante la pérdida o ir perdiendo. La segunda es si tu equipo reacciona de manera agresiva, si se ponen agresivos en el juego, si comienzan a tomarse el juego de manera personal, si comienzan a hacer trampa, si comienzan a buscar la manera de que el otro equipo se desconcentre a través de trampa. Esa es la segunda manera de reacción. Puede ser la tercera reacción del equipo, que es de que, ¿y qué importa? Y igual vamos a perder, o sea, ¿para qué? Ni nos matemos. Esa puede ser la tercera reacción. Y la cuarta reacción están los equipos que tienen motivación, que es que independientemente de que vayan perdiendo, hey, vamos a empatar, hey, vamos a buscar por lo menos el gol de oro, hey, por lo menos vamos a ganar o vamos a jugar para poder ganar espíritu de juego, ¿ya? Siempre ves como una opción. Entonces, lo primero es definir cuáles son de esas 4 la actitud de tu equipo, ¿ya? Si la actitud del equipo es baja o agresiva, el coach define el ambiente de cómo el equipo va a reaccionar. Si el coach define el ambiente de una manera similar a los jugadores, es una pérdida. Entonces, muchas veces lo que se hace, por ejemplo, en el equipo, es que nosotros de alguna manera buscamos primero, porque siempre hay algún jugador que es el que puede desmotivar al equipo completo y necesariamente no es el capitán, puede ser otro jugador. Y ese jugador lo desactivamos dándole un espacio o un tiempo fuera. Y el tiempo fuera es sacar al jugador, esperar que se calme. En mi caso, va al psicólogo, ya en ese momento de juego. Yo tengo pacientes, por decirlo de alguna manera. Entonces el jugador va donde el psicólogo, el coach se encarga del resto y yo me encargo de ese jugador para poder alzarle el ánimo. Yo sé que no todos los equipos tienen psicólogos, nosotros sí lo tenemos, pero sí es importante tener una persona que pueda ajustarse y poder definir cómo se siente ese jugador y poder llevarlo aparte para conversar. Hey, Neftali, yo personalmente te quería preguntar, tú mencionaste lo de no compararse, por ejemplo, ahora en este caso de las redes sociales. ¿Qué estrategias das para eso? Bueno, cuando hablamos acerca de el no compararse, hay una situación en particular ahorita, que es que muchas personas comienzan a comparar sus metas con relación a la otra. ¿Ya? Como que yo estoy avanzando y yo veo que en las redes sociales este man o esta man está haciendo de todo, le está yendo súper bien, vemos que todos los días hace ejercicio, entonces comenzamos a comparar. Lo primero que yo te digo siempre es que acuérdate que las redes sociales no es la vida real, ¿ya? Lo que tú ves ahí necesariamente no es lo que está pasando. Nosotros en redes sociales mostramos lo que queremos mostrar y muchas veces mostramos lo que realmente no está pasando. Entonces, en vez de compararte, tú tienes que concentrarte en qué tú quieres lograr, en qué tú quieres hacer y tener una competencia no con la otra persona, sino una competencia personal de mejora. Tú. Entonces, ahí está la base. Y tenemos una última pregunta. ¿Has tenido oportunidad de ver muchas ligas y torneos de Ultimate? ¿Crees que nos falta trabajar mucho en la inteligencia emocional en general? ¿Qué consejo nos darías como comunidad para mejorar? Sí, sí, hay que trabajar mucho en la inteligencia emocional todavía. Eh, el tema es que ya está empezado, ya yo me siento muy agradecido cada vez que me llaman,
a un equipo y que piden esa ayuda y piden esa colaboración. El primer paso es saber qué hace falta, ¿ya? Pero se está haciendo. Pero sí hay que manejar mucho la inteligencia emocional. Ya hay mucho descontrol emocional. Yo sé que siempre me matan por decir esto, pero por ejemplo, yo siempre estoy analizando los equipos y por ejemplo, algo fácil de descontrol emocional que uno detecta es cuando comienzan a decir que buscas palabras sucias. Es decir, que ese equipo está descontrolado, ese equipo está mal, ¿ya? Entonces, esos temas tan pequeños que a veces pensamos que no son importantes, sí son importantes. Entonces, mi consejo sería que puedan buscar apoyo en un psicólogo o en una psicóloga, en una persona neutra, porque es muy difícil que tú como coach, como líder o como lideresa del equipo después quieras entrenar emocionalmente a tu equipo. Eso es difícil, ¿ya? Porque recordemos que tu equipo te ve diferente. Si yo te regaño ahorita, después yo no podía decirte que, hey, ¿cómo te sientes? Vamos a trabajar todos juntos. Si yo te grité, después no podía decir que, hey, ven acá, llega, vamos a conversar. Eso no va a pasar. Entonces es bien importante que los equipos tengan una persona, ya sea un psicólogo o una psicóloga, es sumamente importante. Mi consejo es, aquí está Barrios, busquen el apoyo de Barrios y ahí vemos cómo podemos ayudarles a todos. Bueno, muchísimas gracias, Neftalí. Te podría pedir si puedes dejar de compartir pantalla. Perfecto. Quiero ahí mostrar algo. Todavía no se vayan. Listo. Ok, espérame un momentito. Buenas noches para todos. Estoy aquí hablándoles porque resulta que el personaje que está hoy como expositor está cumpliendo años. Entonces, por ahí sus pelados le prepararon algo. Lo voy a compartir. Así que, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Ahí va. Nef, para ti. Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Neftalí. Te quiero muchísimo. Hubiera encantado estar contigo hoy en tu cumpleaños para celebrar un año más de vida. Esa vida tuya que está llena de valores y pasión y por eso te admiro muchísimo. Tú creaste Barrios y gracias por ser parte de esa gran familia. Feliz cumpleaños. En este momento quiero mandarle un feliz cumpleaños a Neftalí, que Dios lo bendiga y le siga cumpliendo todas sus metas, que le siga supliendo de bendiciones y gracias por estar en cada momento con nosotros, tanto buenos y malos. Usted ha sido como un padre para nosotros y quiero agradecerle por todo. Mi familia está muy agradecida con usted y gracias por todo, lo queremos mucho. Un fuerte abrazo y bendiciones para usted y su familia. Nefta, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Infinitas gracias por permitirme ser parte de esto. Sé lo valioso que eres para cada uno de ellos, lo valioso que eres para Barrios, lo valioso que eres para las personas que estamos constantemente a tu alrededor, lo positivo, todo lo que nos ayudas, todo lo que siempre estás ayudando a los demás. Lo valioso que eres para tu familia. Por eso quiero desearte un feliz cumpleaños y un gran abrazo. Dios te bendiga. Quiero desearle feliz cumpleaños a Neftalí Montenegro, una gran persona, un gran psicólogo que siempre nos ha apoyado en todo, la base fundamental de Barrio. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, señor Neftalí, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios lo acompañe. Gracias por usted que me ha ayudado, que ha ayudado a los muchachos, a los niños, que ha ayudado a la familia, que ha ayudado a todo, pues. Y gracias a ustedes que siempre nos traen adelante y que siga cumpliendo más años. Este video es para felicitar al señor Neftalí, quiero decir que es una persona muy especial en mi vida, en la vida de mi familia, y que mi familia está muy agradecida con usted por la ayuda que nos ha dado, y quiero desearle un feliz cumpleaños y que gracias por aconsejarme en todo lo que hago mal y en todo lo que no sé.
necesita mucha agua. Buen día, Neftalí. Feliz cumpleaños. Observe que ninguna otra Y que siga cumpliendo muchos años más. Quiero darle las gracias por su apoyo necesita mucho y por poderme integrar al grupo de barrio. Es una gran familia. Gracias. Bueno, quiero dar un feliz cumpleaños a Neftalí. Siga cumpliendo mucho más, se le quiere. Y gracias por todo. Hola Nef, solo era para desearte un feliz cumpleaños, que espero que disfrutes al máximo de tu día y puedas compartir con tu familia y con esas personas que puedan estar hoy contigo. De verdad que eres una persona súper hiper importante. Espero que disfrutes al máximo, como dije, de tu día y muchas bendiciones para ti. Bueno, el día de hoy quiero desearle un feliz cumpleaños al señor Neftalí. Gracias por siempre estar al pendiente de todo lo que nos pasa, por siempre apoyarnos, por darnos los mejores consejos, porque usted es el mejor psicólogo del mundo. De verdad, muchas gracias. Lo quiero demasiado y le quiero desear un feliz cumpleaños. Yo creo que podrían todos quitarse el silenciador, el mute. Podríamos cantarle ahí un happy birthday rapidito a Neftalí. Bien, ahí todos. Muchísimas gracias a todos. Neftalí, tú sabes lo importante que eres para nuestra comunidad. Ahora también has dejado tu marca en Argentina, que tenemos mucha gente presente. No sé de qué otro lado del mundo nos escuchan, pero también creo que estás impactando a la región. Colombia. Bien, así que perfecto. Vamos a la cuenta de 3, un happy birthday ahí. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz. Que los vuelva. Bien, ok. Creo que está Harold, ¿estás por ahí, verdad? Harold no está. Bueno, entonces, chicos, el día de mañana nos vemos que la última charla de participante panameño, ya después vamos a tener las 2 últimas charlas de expositores internacionales. El día de mañana el expositor Harold Henry va a estar presente dándonos una muy buena charla sobre cómo es el Ultimate aquí en Panamá, cómo ha ido creciendo y cómo ha evolucionado en este último tiempo. Kenny, ¿estás ahí con Harold? Bien, está perfecto. Estaba viendo el video en la computadora, tenía doble sonido. ¿Me escucho? No se escucha bien, ¿verdad? No se escucha bien, Harold. Ajá. Ahora, déjame quitar la voz. Ahora sí me escucha. Muy bajo se escucha. Muy bajo. Ya va. Sí, ¿ahora? Perfecto. Perfecto. Sí. Correcto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos preparándonos ya para mañana la presentación. Voy a tocar los temas de las birrias y las competencias en Panamá. Espero contar con la participación de ustedes y espero que sea de su agrado la presentación que le he elaborado. Bien, entonces chicos, nos vemos mañana, 8 de la noche, y un saludo para todos, que tengan buenas noches. Listo, perfecto. Buenas noches.
Hasta mañana. Chao. Mañana. Chao.